Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo de Seguro de Software y Auditoría de Ciberseguridad. ¿Qué tal me escucháis, por favor? Sí se escucha. Vale, muchas gracias, ¿no? Bueno, pues hoy, como veis, vamos a trabajar con el problema más enfocado al tema 7, ¿vale? Que es básicamente, pues, cómo implantar un modelo de control en una organización. Ya hemos dicho varias veces a lo largo de este día, bueno, de la asignatura, que nosotros lo que auditamos son controles, ¿no? Y los controles sirven para, digamos, mitigar los diferentes riesgos de seguridad que tiene una organización. Con lo cual nosotros tenemos que ver si esos controles funcionan de una forma eficaz y eficiente. Aquí se he puesto unas palabras sobre la labor del auditor, sobre bueno, un texto sobre el World Economic Forum, aunque ahora lo veremos en el cual pues hay una parte dedicada a lo que son los riesgos, etcétera, ¿no? Y al final lo que propongo es implantar un modelo de control desarrollado por el Center for Internet Security, CIS. Es un modelo que está abierto y disponible al público, que tiene estos 18 controles que ahora veremos más adelante en detalle en la presentación, en lo que es la clase. Aparte, pues veremos que todos estos controles, ¿vale? Pues están soportados por este en donde a cada control le asocia una serie de salvaguardas que deberíamos implantar para obtener, digamos, lo que es un modelo de seguridad de la organización. Bien, lo primero, si algún día sois CISO, os dedicáis o sois responsable de seguridad de la organización, si queréis pues proporcionar ciberseguridad o seguridad a esa organización, tenéis que implantar un modelo de control, de forma que cubráis todos los aspectos de ciberseguridad que mitigan los riesgos en una organización. ¿Entendido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Alguien que me diga que sí? Vale, gracias Juan Cristóbal. Bueno, pues hoy pues vamos a ver qué son esto de los controles externos, ¿vale? Bueno, los modelos de control que son realmente pues el motor de seguridad de cualquier compañía, ¿no? Como podéis ver en la transparencia, no sé si conocéis el World Economic Forum, que es un foro a nivel mundial de riesgos de cualquier tipo, ¿no? Esta taxonomía, como veis, por ejemplo, pues tenemos una parte que son riesgos analógicos, que son los tradicionales, como el espionaje, el robo de activos, el vandalismo, temas de seguridad y salud, safety, como bueno, pues puede ser la pandemia, eventos meteorológicos extremos, etcétera, un incendio, lo típico, ¿no? Y luego tenemos unos riesgos que son más emergentes, que son los digitales, donde podemos ver espionaje, ataques cibernéticos, riesgos a la de los datos, disponibilidad, ataques de disponibilidad de sistemas críticos, fallos de sistemas complejos, etcétera, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo este foro es que los riesgos digitales son cada día más emergentes, es decir, tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Los riesgos analógicos seguirán estando ahí y eh, hay que tener también, pues, digamos, salvaguardas y contramedidas contra ellos, ¿no? Pero realmente los que están siendo más emergentes y por tanto los que tienen mayor probabilidad de que se lleven, que se materialicen, pues actualmente están cada día más en auge los digitales. Aquí os pongo un caso de éxito. Fijaros que normalmente en ciberseguridad nos ponen casos al contrario, ¿no? Es decir, que el que ha tenido éxito es el atacante. Bueno, pues yo voy a poner un, caso de éxito de una compañía, no sé si alguno habéis oído hablar de Deus Telecom, oído hablar de esta compañía? ¿No? Sí, es de telecomunicaciones, sí, Juan Cristóbal. ¿No? Es similar, pues alguno, bueno, muchos conoceréis a Telefónica en España, pues Deus Telecom es una compañía gemela, similar, como lo queramos llamar, ¿no? Y en este caso real, bueno, fijaros, pues Deus Telecom pues tuvo un problema y es que se le quemó pues una central de computación, pero completamente quemada, vamos, completamente hecha cenizas, ¿vale?
Y gracias a que tenía un modelo de control de ciberseguridad, ¿vale? En el cual uno de sus puntos de control era lo que es un plan de, digamos, de recuperación ante, ante ataques, ante, bueno, ante desastres, ¿vale? Un plan de contingencia que en un momento dado permitió a la compañía activar a 1.600 empleados cuestión de minutos. Además, estos empleados estaban completamente formados, ¿vale? Y entrenados en qué tenían que hacer cada uno para mitigar en el caso de se cumpliera un riesgo que dejara indisponible, en este caso, pues una central telefónica, una central de conmutación, ¿vale? Que daba servicio a más de 6 millones de habitantes, ¿no? Gracias a este sistema de gestión, a este de incidentes, a este plan de recuperación ante desastres, que había sido auditado ya por una empresa, ¿vale? En el cual se había visto que no solo era un papel que estaba por ahí guardado en un cajón, sino que había evidencias de que ese plan de recuperación de desastre se entrenaba, ¿vale? Y se hacían simulacros para que la gente supiera qué hacer en todo momento. Consiguieron restaurar el servicio en solo 6 horas, todo un récord, dado la magnitud del incendio. No sé si conocéis aquí, en España hubo también otro caso, el caso Windsor, ¿conocéis? Aquí en España, que era un edificio que estaba cerca del Corte Inglés de Castellana en Madrid, sí, la Torre de Madrid, se quemó completamente y ahí hubo sistemas, incluso información, ¿no? Que desaparecieron completamente y no hubo bueno, no fueron capaces de restaurar ese tipo de problemas. La diferencia entre tener un modelo de control y no, ¿no? ¿Y qué es un control? Bueno, pues ahora veremos en la transparencia siguiente la definición formal. Pero bueno, quise poner lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Fijaros que la primera definición nos dice comprobación, inspección, fiscalización, intervención. Perfecto, esto pues sí que cuadra, ¿no? Con lo que es la auditoría, ¿no? Además, incluso ya estos de aquí, pues bueno, pues en principio no, ¿vale? Regulación manual automática sobre un sistema, perfecto, también puede ser, nos puede encajar, ¿vale? Y bueno, testigo, tablero, bueno, eso nada, tampoco. Y bueno, examen parcial, ¿vale? Para comprobar la marcha de los alumnos. Bueno, si quitamos los alumnos y decimos examen parcial para comprobar lo que es la marcha de la ciberseguridad de la organización, pues bueno, a lo mejor hasta nos podría servir. Pero al final tenemos unos controles internos, ¿vale? Para asegurar la eficacia y eficiencia de la organización de la informática, de la parte de desarrollo, de proceso, de la operación y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, la seguridad del área de sistemas, ¿no? Que lo que previenen o que su objetivo es prevenir y evitar las amenazas y riesgos que tenga o que pudieran materializarse contra esa organización. Incluso en la parte de operación del sistema, pues una parte es la operación de seguridad. Esa parte también hay que auditarla y como veremos más en el tema 9 tenemos una serie de controles o de puntos a mirar para ver si son eficaces y eficientes. En definitiva, ¿qué es un control? Son acciones y mecanismos definidos para reducir o prevenir el impacto de eventos no deseados, es decir, de riesgos que valga la redundancia, pues poner en riesgo los activos primarios y secundarios de la organización, es decir, los datos y los servicios que proporciona, ¿vale? Con lo cual, acordar, nosotros lo que hacemos es poner un clic aquí o no, visto en una serie de controles que tenemos que auditar. A veces, auditar un control es tan sencillo como decir que no existe, ¿vale? Muchas veces, por eso tenéis que ir vosotros con vuestra matriz de controles. ¿Vale? Que siempre preparadas porque las organizaciones no siempre tienen bien organizada la ciberseguridad. Es decir, no siempre tienen establecidos modelos de control. Incluso a veces diría que, que hay gran parte de ellas que no lo tienen. ¿Sí? Cuando vais a hacer auditorías, ¿vale? Os vais a encontrar muchas organizaciones que eso del modelo de control de ciberseguridad, pues bueno, pues que ni existen, yo creo que, bueno, ni saben que existen, ¿vale? Os lo digo sinceramente. Al final, estos controles, pues los tienen que mitigar, pues,
tipo de riesgos que rompe los modelos tradicionales de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque son riesgos normalmente lo que llamamos cisnes negros, ¿vale? Estos que ponemos por aquí, el cual son riesgos que tienen una probabilidad muy baja de que se materialice, pero su impacto es muy alto, ¿vale? Así que gran parte de nuestros controles tienen que ir enfocados a evitar este tipo de riesgos que son los más comunes en la ciberseguridad. Aquí tenéis un ejemplo de control. Eso sería que tenéis que auditar, pero también la seguridad física también la auditamos, ¿vale? Es parte también de la auditoría de la parte de seguridad. ¿Ok? Y fijaros que bueno, tenemos un supercontrol, esta valla, que es perfecta, bueno, esta puerta, perdón, que es perfecta, ¿vale? De hierro, tal, forjada, bueno, esta no la tiras abajo, más bien anclada al suelo, pero bueno, luego me falla, pues que tienen una verja, pues un poco extraña, ¿no? Que como vemos es un pequeño seto que incluso podemos pegar un saltito, pero vamos, aunque estuviera alto, también sería muy fácil de entrar. Es decir, de nada me sirve poner un supercontrol en la puerta, ¿vale? Y luego pues poner una vallita que no sirve para nada, ¿no? Recordar que la seguridad depende del eslabón más débil, ¿vale? Así que todo su conjunto tiene que estar bien, ¿vale? Aspectos que tendremos que conocer o que tenemos que conocer de los controles, ¿vale? Pues como su uso, cómo se planifican o cómo se planifica la teoría en relación a los mismos, qué atributos tiene, qué requerimientos, y luego pues una parte que no sé si habéis visto en otras asignaturas, que es la regla de oro, ¿no? Pues es un compromiso entre lo que cuesta el control y el coste del impacto del riesgo. Evidentemente, si me gasto mucho más dinero en implantar el control que lo que es el impacto de materialización del riesgo, pues no merece la pena. Pues para eso dejo que el riesgo se materialice y bueno, ya está, me va a costar más y más barato, ¿no? Tenemos que llegar, ya veremos, pues a una regla de compromiso. ¿Qué debemos hacer con los controles? Por lo menos identificarlos. Ya os digo que hay algunas empresas que sí los tienen, que tienen un modelo y otros no. Entonces, tendréis que ir vosotros con ese modelo, ¿no? Para ver esas fallas, ¿no? O esas faltas, ¿no? Hay que identificar componentes significativos de una aplicación, un flujo de transacciones, sobre todo si esas transacciones son monetarias, etcétera. Luego hay que evaluarlo, ¿no? Ver qué debilidades tiene ese control. Para ello hay que desarrollar una estrategia de prueba, analizando la información que obtengamos de esas pruebas y viendo, pues, si funciona de forma eficaz y eficiente y no. Luego, pues hay que revisar también pues, la documentación que exista sobre ese control, que normalmente pues, a veces pues falta. Luego, pues bueno, a la hora de auditar estos controles, pues hay que hacer una planificación, ¿no? Tener claro primero qué tenemos que auditar, cuál es el alcance, ¿vale? Sobre todo en relación a la sensibilidad de la organización a determinados riesgos, en función de esos riesgos, ¿vale? O si el resultado de ese riesgo, pues tendremos que hacer un tipo de controles, ¿no? ¿Cuándo auditar? Bueno, pues aquí al final, pues lo suyo es que hagamos un plan de auditoría. Normalmente se hace un plan de auditoría sobre un año, ¿no? Y aquí pues vas priorizando en función de los riesgos que haya, digamos, o de la evaluación de riesgos que haya en vigor en ese momento, tendríamos que ir priorizando las auditorías, ¿vale? Para aquellos controles que mitigan los riesgos de mayor impacto identificados en la organización, ¿no? Para ello, pues hay que hacer esa evaluación periódica. Lo que pasa es que, bueno, pues luego llega la dirección, visto, y te cambia los planes. Bueno, eso es así. Entonces, bueno, pues no queda más remedio que cambiar los planes y volver a rehacer el plan. Y así te pasas, bueno, pues 3 o 4 veces al año rehaciendo lo que te dicen, ¿no? Eso implica que el plan no es una cosa que hago en enero y me voy, me olvido de él hasta diciembre. No, pues tengo que ir revisándolo, ¿vale? Para incorporar pues esas actuaciones o esas demandas de la dirección que no teníamos previstas, ¿no? ¿Y cómo auditamos? Pues dentro de ese plan, pues tiene que haber definido cuál, aparte del alcance, ¿vale? De las auditorías, de cada tipo de auditoría, pues tiene que venir muy bien definido qué tipos de tareas, qué tipos de auditorías técnicas tenemos que realizar, ¿vale? En cada auditoría.
¿Qué requerimientos debería tener un control? Primero, eficacia. Es decir, que recoja cierta información, ¿vale? Y que sea, que nos sirva para el proceso de autoría. ¿Vale? Además, tiene que ser oportuna, correcta y consistente. ¿Ok? Luego, eficiencia. Es decir, aparte de que sea eficaz, me valga para algo, que utilice el conjunto mínimo de recursos para obtenerlo. Luego, confidencialidad. Bueno, esto es la información que proporciona es confidencial, pues habrá que protegerla de forma adecuada, ¿no? Integridad lo mismo, ¿no? Es que nadie vamos, no la modifique, además tiene que identificar información precisa y válida, etcétera, y luego confiabilidad, es decir, que es apropiada para poder luego realizar un informe objetivo, es decir, que nos va a proporcionar una serie de evidencias en el cual luego basar nuestro informe. Acordaros lo que vimos en el tema anterior, ¿no? Los atributos que puede tener un control, pues lo primero, el objetivo de control, ¿no? Es decir, qué es lo que pretendemos conseguir medir con este control, ¿vale? Pues a lo mejor, ese control podemos medir el número de conexiones medias que hay en cierto servicio que tenemos en la Internet o Internet, ¿no? Pues, bueno, luego, en función de eso, tenemos estadísticos que, bueno, si nos pasamos de ciertas desviaciones típicas, dos o tres, ¿vale? Pues levantaríamos una anomalía, ¿ok? Y bueno, tendríamos que analizar qué está pasando, ¿no? La descripción detallada del control, en qué consiste, la descripción funcional y técnica, dependencias que tenga de otros sistemas de la organización o de otros recursos de la organización, la frecuencia, cuándo se ejecuta, ¿vale? Si este es manual, si este es automático, etcétera, o mixto, etcétera, y luego monitorización, que es, bueno, pues verificar, si es un control de controles, que los controles están funcionando de forma correcta o que ciertos aspectos de la información que nos proporcionan, pues nos deberían alertar porque a lo mejor pues, está ocurriendo cierto ciberataque, etcétera, ¿no? ¿Cómo se clasifican los controles? Pues aquí os pongo, como veis, cinco. En el PDF hay un par más. Pero bueno, estas son todas clasificaciones de ISACA, reconocéis ISACA, ¿no? De la certificación CISA, ¿no? Yo realmente utilizo solo esta, ¿vale? Para que a lo mejor en el examen os pongo algo práctico y dime cuatro controles voluntarios, estos cuatro obligatorios, manuales, etc. Ejemplos, ¿no? Simplemente, ¿ok? Digo, para que os vaya sonando para el examen, ¿no? Pero vamos, yo utilizo esta normalmente, ¿vale? Que es preventivos, detectivos, correctivos, alternativos o compensatorios, ¿vale? Luego hay otras como clasificación general, que son voluntarios, obligatorios. Bueno, ahora los vamos a ir una por una, por la aplicabilidad, físicos, operacionales, lógicos, técnicos, objetivos o de gestión, por su comportamiento, ahora la veremos también, y generales por de organización y operación, de desarrollo de sistemas y documentación y de hardware y software. Como veis, ahí yo humildemente con esta, a mí me sobra. La clasificación general, como decía antes, pues voluntarios, pues es cuando la organización los diseña con el fin de mejorar su proceso y lo hace ella solita, de forma voluntaria, ¿vale? Sin que nadie se lo pida, ¿no? Obligatorio, pues ya se lo pide un tercero, por ejemplo, una ley, la ley de protección de datos, ¿vale? Manuales, cuando son ejecutados por una persona, ¿vale? Pues, por ejemplo, a lo mejor a cierto tiempo, pues hay que hacer un backup manual de ciertos sistemas. Y además se pide que sea manual para comprobar que luego todo está bien, etc. ¿Vale? Automáticos, si son llevados a cabo a través de un sistema de información, pues automático, ese mismo backup, pero que automáticamente con un script lo hago todos los días a las 2 de la mañana. ¿Vale? Generales, pues cuando van dirigidos al entorno donde operan los controles. Y yo tengo unos controles que están en un entorno informático, ¿vale? Y le pongo pues un control, por ejemplo, de que todos los controles deberían dar información o tener información antes del final del día, C, ¿no? De ese tipo, ¿no? Y luego de aplicación, pues que son controles que forman parte de un software, de una aplicación. La que más trabajo yo, que son por su naturaleza, preventivos, ¿vale? Son controles cuyo objetivo es disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización de un riesgo. Es decir, no eliminan la vulnerabilidad de un activo, pero bajan su
la probabilidad de que sea explotado. Es decir, este control, ¿vale? Sería un control preventivo, ¿no? Que previene de que alguien acceda por la puerta de forma fraudulenta, ¿no? Este, pues bueno, la verdad es que previene poco, ¿no? Este previene menos, ¿vale? Pero bueno, como veis, serían dos controles preventivos, ¿ok? Si la valla estuviera bien hecha, pues entonces sí sería mucho mejor. Detectivos, ¿no? Este es una segunda barrera de seguridad donde nos informa, son controles que nos informan de la ocurrencia de un hecho no deseado, de una acción maliciosa, ¿no? Como inoculación de arma, etcétera. Es decir, por ejemplo, pues un IPS, ¿no? Pues nos salta una alerta de que ha detectado pues, una intrusión de malware, o bueno, etcétera, o un firewall de aplicaciones web que nos avisa de un ataque según injection, o el sistema perimetral de seguridad física de una empresa que nos indica que alguien ha saltado la valla, ¿vale? O que cierta persona ha entrado en cierta habitación, ¿vale? Y el sistema de detección de intrusiones físicas pues, nos ha dicho que alguien está donde no debería, ¿no? Correctivos, pues esto es una mejora aún más, ¿no? Y son controles que una vez que han detectado ese evento malicioso, ¿vale? Restablecen la actividad normal, ¿vale? Pues desencadenando una serie de acciones que mitigan o solucionan ese evento no deseado. Por ejemplo, un IPS, ¿vale? El IPS al final lo detecta y corta el problema, ¿no? Un firewall también puede ser visto, pues también si detecta un ataque, pues corta esa comunicación. ¿Ok? Y por último, compensatorios o alternativos, ¿no? Esto se refiere más bien pues, pues, esos controles, bueno, pues que en vez mm, de hacer un control físico, pues lo que hay que contratar es un seguro que en caso de que se materialice el riesgo, ¿vale? Pues llegue y me pague. Intente, seguro a mí me costará, ¿vale? En función de la probabilidad de materialización del riesgo, ¿no? Cuanto más cuidado tenga, pues más dinero tendré que pagar a la aseguradora, ¿vale? Para que ese riesgo, ¿vale? Pues para, como, vamos, para que en caso de que haya un problema, pues me compense, ¿no? Eso está claro, ¿no? No voy a contar ahí cómo va esa parte financiera, pues seguro que alguno lo sabe mejor que yo. Aquí tenéis algún ejemplo, pues una alarma contra incendios es un control de detección, ¿no? O utilizar materiales ignífugos en la construcción, pues es preventiva porque me previene de que el fuego pues, se propague más fácilmente, ¿no? De hecho, lo detiene, ¿no? O extintores, ¿vale? Pues son correctores correctivos, ¿no? O contratar un seguro contra incendio, pues un control compensatorio, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta, esta clasificación también está bastante bien, ¿vale? Fijaros que divide los controles entre defensivos y ofensivos y sobre todo, ¿vale? Lo que viene muy bien es para tener claro el concepto de salvaguarda y contramedidas, porque muchas reuniones a las que voy, pues la gente eh, denomina contramedida y salvaguarda de forma indentista, pareciendo que es lo mismo, pues no es lo mismo, ¿vale? Una salvaguarda, ¿vale? Son controles que se implementan para gestionar, prevenir y disuadir cualquier potencial amenaza antes de que se materialice. ¿Entendido? Sí, aquí la amenaza no se ha ocurrido. Por ejemplo, la valla de la puerta y la puerta son salvaguardas, ¿vale? Porque disuade, ¿ok? Es preventivo también, ¿vale? Muy bien, con Cristóbal, ¿ok? No en todos los casos, ¿eh? Se puede dar casos de que no. ¿Listo? Pero ojo, luego están las contramedidas, que son esos controles, ¿vale? Que identifican, detienen, contienen y corrigen una amenaza, ¿vale? Por ejemplo, un IPS sería una contramedida y no sería una salvaguarda. ¿Entendido? ¿Listo? Y luego los ofensivos, ¿vale? Los tengo entre pasivos, ¿vale? Que, a ver, Arturo dice, o sea ¿qué pasa? No entiendo.
No sé, Arturo, no. No, de, que después que suceden digamos, Sí, 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 ya entiendo lo que dices. Visto, visto. Gracias, me gracias. metí en espacio donde no Que era, perdón. sucede, ¿no? Que la gran diferencia en que en un control pues no ha sucedido nada y como bien dices, en el otro control ha sucedido. ¿Listo? Gracias por el apunte, Arturo. Muchas gracias. Bueno, lo que os decía, son ofensivos, son pasivos, ¿vale? ¿Visto? Estos son controles que de alguna forma pues no violan la política de seguridad de la organización. Por ejemplo, pues un escaneo pasivo, una recolección pasiva de información, etcétera, ¿no? Y el activo, pues son ya controles que sí que infringen o violan la política de seguridad de la organización. Incluso, pues podrían afectar, de hecho, cuando haces un control de este tipo, sí que afecta la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos. Puede llegar incluso a dejarlos completamente indisponibles. Puede ser un test de penetración y obviamente es un control ofensivo tipo T, ¿no? Aquí tenéis ejemplos de control generalistas del ITGC en el documentación, ¿vale? Os he dejado en este tema, ya lo estoy ordenando por temas, esto a ver, también lo haré, ¿vale? Pues fijaros, os he dejado un anexo del tema 7 visto con más controles. Ahí están los controles del TGC completos, ¿vale? Los controles de CIS Security, ¿vale? Un Nestel, que los trabajaremos ahora en un momentito, ¿vale? Controles de ciberdefensa, ¿vale? Y luego, pues, lo que hemos trabajado ahora, que es la presentación, visto, de los nueve modelos de control, ¿ok? Creo un momentillo, a ver, dejarme ver. Porque creo que nos he dejado mal. Vale, esto está mal. Listo, lo veo. Vale, los buenos son estos, disculparme, al arrastrar me equivoqué. Y estos son los buenos. Este también, vale, lo he actualizado hace un ratillo ya que me pongo. Ok, recordad esta documentación adicional que tenéis en el tema, sí, en este tema. Vale, que os sirve también para seguir la clase, ¿no? Fijaros, pues aquí tenemos diferentes ejemplos de controles, ¿vale? Y como veis, pues hay una reseña de lo que tenemos que hacer para auditarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, la política de seguridad, pues auditarla para verificar que esta existe, que se actualiza y que no está perdida por ahí en un cajón, sino que se divulga de alguna forma. Pero para ver si está divulgada hay que haber registros de que se ha distribuido esa nueva versión, ¿vale? Otro puede ser por seguridad perimetral y control de acceso al CPD, por revisar las medidas perimetrales, los mecanismos de control de acceso. Otro por poder monitorización log de auditoría, revisar los mecanismos implantados para monitorizar las acciones relevantes, ¿vale? Llevar a cabo por usuarios, aplicación del sistema, incluido evidentemente los usuarios maliciosos, etc., ¿no? Es un ejemplo y con esto es como vamos auditando, ¿vale? Una parte importante que vimos, que os dije antes al principio, era la regla de oro, ¿no? Es decir, que el coste del control, evidentemente, no puede ser muy superior al coste de mantención del riesgo, ¿vale? Porque si no, si aquí tuviéramos una curva, ¿vale? Los seres ordenadores típicos, una curva podría ser, es de hecho lo que es el coste del control y otro es el riesgo. Aquí tenemos que llegar a una solución de compromiso, visto, ¿vale? Que nos diera el coste óptimo contra una protección de riesgo óptima. Bueno, modelos de control. Vale, pues hay varios. Los voy a presentar los más conocidos y más. Esto, ¿no? Este es muy conocido, que seguro conocéis el Cyber Security Framework del NIST, el CSF, ¿lo conocéis? ¿Alguno lo conoce? Es un marco de trabajo, ¿vale? Basado en estándares que permiten, ¿vale? A una organización gestionar y reducir el riesgo de ciberseguridad. ¿Vale? Al final son, cuando yo quiero implantar ciberseguridad en la organización, lo suyo es que implante un modelo de control. Y eso es lo que luego tenemos que aumentar, a ver si lo hemos hecho bien o tener acciones de mejora, ¿no? El Cyber Security Framework del NIST, ¿vale?
se diseñó en principio para las infraestructuras críticas de Estados Unidos, ¿vale? Pero, bueno, tuvo bastante auge y se adoptó por muchas otras organizaciones que no se dedicaban a la infraestructura física. Se basa en estas 5 palabras: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿no? Bueno, esto, ahora digo, queda muy bien en las transparencias y mucha gente, he visto yo, bueno, he ido a jornadas y te cuentan esto, queda fenomenal y tal, pero luego hay que llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, eh, no es fácil, ya os lo digo. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de la matriz de controles, pues, donde dice, por ejemplo, todos ellos se encuentran entrenadores informados, nos dice niveles de seguridad que son aplicables, las referencias de dónde se ha obtenido y, bueno, pues lo que se requisita, ¿no? Pues concienciar y formar en materia de seguridad e información a todo el personal. Esto, bueno, esto sería el objetivo de control, ¿visto? Es lo que pretendemos conseguir con estos controles, ¿vale? Que básicamente, pues, que estén formados y concienciados en la seguridad de la información. Aquí tenéis otro ejemplo, Esquema Nacional de Seguridad de España, ¿vale? Que es un modelo de control de obligado cumplimiento en la administración española, tanto local, regional como central, ¿vale? Como veis, son exactamente 73 riesgos, perdón, controles, disculparme, distribuidos en 3 marcos, y en cada marco pues hay un objetivo de control. Por ejemplo, en el marco organizativo tenemos en el objetivo de control, normativa de seguridad, un control. O en el marco operacional, en el objetivo de control de explotación, tenemos 10 controles. O en medidas de protección, ¿vale? En protección de aplicaciones informáticas tenemos 2 controles. ¿Sí? El Esquema Nacional de Seguridad de España, que yo sepa, en Colombia, Perú, y creo que en Ecuador, pues están implantando ya en la administración, pues, modelos parecidos al Esquema Nacional de Seguridad. Si no es así, o alguno, pues me podéis refrescar, ¿vale? O no, o actualizar, si sois tan amables. Sí, ¿no? Colombia seguro. Y Perú también. Ecuador creo que estaban en. Bueno. Y el que vamos a trabajar es el CIS Security Controls, ¿vale? Que, como os he dicho, está realizado por Internet, el Instituto de Seguridad por Internet, el CIS, ¿vale? El cual establece 18 controles y nos dice que si los tenemos establecidos somos capaces de parar o mitigar el 99,6% de los riesgos, de los problemas de ciberseguridad en la organización. Fijaros que los 2 primeros me dice que controle mis activos o tengo un inventario tanto del hardware como del software. Tercero, protección de datos. El cuarto son configuraciones seguras, ¿vale? De activos y software. El quinto, gestión de cuentas. El sexto, control de acceso o gestión de control de acceso. El séptimo, gestión continua de vulnerabilidades. El 8, gestión del lot de auditoría. El 9, protección de los sistemas web y del correo electrónico. El 10, defensas contra el malware. El 11, recuperación de datos. El 12, gestión de la red, de la infraestructura de red. El 13, monitorización de la red y las defensas. El 14 es entrenamiento en ciberseguridad. El 15, ojo, por aquí vienen muchos de los problemas de seguridad de las organizaciones. Muchos de los incidentes que tengo que trabajar van en organizaciones, se han ocasionado a través de los terceros, de esos proveedores que tenemos, ¿vale? El 16, pues hemos hablado mucho durante 5 temas, ¿vale? Seguridad del software. 17, respuesta a incidente. Y 18, pruebas de penetración. Vamos con los primeros, ¿vale? Fijaros que el primero, que sería un inventario y control del hardware, ¿vale? De activos empresariales, pues tiene 5 salvaguardas. Y fijaros que esto de IG1, IG2, IG3 es una métrica, vamos, o en función de el tamaño de la organización, que al final
Eso significa, en función de también, serán más o menos recursos que dispone esa organización para garantizar la seguridad. El IG1 pues, sería para empresas más pequeñitas, tipo PYME, el IG2 para empresas más medianas y el IG3, ¿vale? Sería para empresas mayores. Fijaros que en este control pues, solo implementaríamos dos salvaguardas de las cinco que tiene. Aquí tenéis el primero, fijaros, inventario y control de activos empresariales. Aquí, básicamente, ¿vale? Lo que hacemos es inventariar, rastrear, monitorizar y tener controlado qué dispositivos hay en la organización. Yo en muchas auditorías que he hecho me he encontrado con muchas cosas que no tenía controlada la organización, como puntos de acceso wifi falsos o sniffer incluso, o PCs o servidores que existen y que no deberían existir en la organización, encuentras bastante sorpresa. Fijaros que aquí tenéis los tres niveles de seguridad, ¿vale? Y los que machean o no. Fijaros también que luego me dice la función de seguridad. Pues fijaros que identificar, establecer y mantener un inventario detallado. Aquí nos da todos los requisitos de lo que teníamos que auditar, ¿vale? En responder, pues abordar a activos no autorizados. Bueno, pues, cuando no hay un activo no autorizado, ¿vale? Pues tenemos un procedimiento para eliminarlo. Directamente se quita o se niega una comisión o se pone en cuarentena el activo. Depende, hombre, si es un activo que es de un agente malicioso, pues lo suyo es poner en cuarentena para estudiar, ¿no? Bueno, pues un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con el software, ¿no? Pues al final, pues hay que tener un inventario de software y aquí sí que se da con muchísima más frecuencia que te encuentras máquinas con aplicaciones o software que no debería estar. ¿Vale? Eso es importante, que no debería estar. Eso me lo encuentro así. ¿Vale? Luego, pues el administrador se lleva la mano a la cabeza de, hombre, que eso como está ahí, bueno, pues tú sabrás, pero está. ¿Vale? Incluso llegué a encontrarme en un equipo de escritorio, pues un servidor de la Raptor que utilizaban, ¿vale? Pues para filtrar información, ojo con ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues abordar software no autorizado, lista blanca de bibliotecas autorizadas, lista blanca de script autorizado. Fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de los ataques que se realizan se hacen con script, ¿vale? Si detectamos algo no autorizado, lo suyo sería pararlo. ¿Listo? Protección de datos. Y básicamente vamos a intentar proteger nuestros datos, ¿vale? Vamos a intentar prevenir esa exposición de información sensible, confidencial a gente que no debería tener acceso o gente no autorizada. Vamos a asegurar la integridad de información sensible, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues tenemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, encriptar la información confidencial, ¿vale? O en los endpoints, visto protegernos, visto contra lo que son dispositivos removables, de donde podemos exfiltrar o meter mucha información en la organización. Y hoy en día, pues hay un sistema se llaman DLPs, Data Leak Prevention, ¿vale? Donde se va etiquetando la información confidencial y se lleva, pues, estos sistemas llevan un control de la misma, quién accede, que, cuándo, tal, si se llevó o no, o copió el archivo, pues ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Son sistemas, bueno, son un poco caros, eso sí, y, bueno, y tienen su trabajo de mantener. El control 4 es configuración segura de activos y, perdón, no lo hemos visto aquí. Aquí tenéis, fijaros que tiene 11, 12 salvaguardas, perdón, 14. Esto puede ser, pues, establecer un inventario y mantener un inventario de datos, ¿vale? Pues esto ya dan en su trabajo. Pocas veces me encuentro yo en organizaciones con inventario de datos. Sí que algunas, la parte confidencial lo hacen, pero bueno, no muchas. De echar datos de forma segura. Y, bueno, pues cuando cambio un PC de una organización, pues, hombre, por lo menos pegarle un mantillazo a los discos duros, ¿no? Para que nadie los vuelva a usar, porque ha habido muchos fugas de información a través de esos discos duros, ¿no? Documentar los flujos de datos, encriptar datos medios extraíbles, encriptar los datos sensibles en tránsito, registrar el acceso a datos sensibles, esto no lo permite hacer los sistemas de DP, etcétera, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas
es lo que hay que trabajar en este. Bueno, control 4, como decía, configuración segura de activos y software empresarial. Aquí vamos a establecer configuraciones de seguridad, hardening, bastionado, como queréis llamarlo, de dispositivos de usuario, como portátiles, móviles, dispositivos de red, ¿vale? Dispositivos IoTs, servidores, software, como sistemas operativos, aplicaciones, etcétera, ¿no? Muchas de las grandes vulnerabilidades o problemas de seguridad que tiene una organización nacen de configuraciones malas, de configuraciones por defecto. ¿Os acordáis del siguiente? ¿Sabéis lo que pasa, no? Con el siguiente. Luego vienen esos problemas de seguridad, ¿no? Suyo es que tengamos, pues, escáneres de configuraciones que nos comprueben las configuraciones de nuestros sistemas, equipos, etcétera, ¿no? En la página, en lo que es, pues aquí tenéis la configuración segura, pues un proceso para mantener bueno, establecer y mantener un proceso de configuración segura o gestionar de forma segura los activos y software empresariales, ¿vale? Aplicar capacidad de borrado remoto en dispositivos móviles, fundamental. Cuando hay un incidente, poder borrar el móvil con los datos que tiene, ¿vale? A distancia, además. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Vale, seguimos. Quinto, administración de cuentas. Pues estos son procesos para administrar las credenciales de los usuarios, sobre todo el administrador, que son las más peligrosas. Yo me encontré en una organización que después de 5 años seguía entrando. Ya les tuve que avisar. Digo, bueno, o sea que luego tengan algún día una intrusión y me echen a mí la culpa. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Ojito, ¿eh? Entonces, muchos de los ataques, ¿vale? Como vi, vienen de un mal uso o de una mala gestión de los privilegios de administración. ¿Ok? Ojo con esto, ¿vale? Por lo cual, tenemos que tener procesos para crearlos, usarlos, suspenderlos y borrarlos. ¿Ok? Que es lo que vemos aquí, ¿vale? La parte de pues, establecer y mantener un inventario de cuentas, o usar contraseña sútica, las cuentas inactivas, deshabilitarlas, o establecer y mantener un inventario de cuentas de servicio, centralizar la gestión de cuentas, sobre todo pusiéramos sistemas de single sign-on, pues mucho mejor, ¿no? Gestión de control de accesos, ¿vale? Pues bueno, pues son procesos para administrar, revocar credenciales, visto de cuenta de usuarios, personas, hogares que necesitan tener acceso a la información, etcétera. Aquí fijaros que tiene los 8 salvaguardas, 5 para nivel 1, 7 para nivel 2 y evidentemente las 8 para. Sí, la entidad, no, la que yo trabajaba era mediana, ¿vale? Y después de 5 años seguía manteniendo mi acceso. ¿Listo, Arturo? ¿Verdad? ¿Cómo eso? ¿Mucha confianza? No, pues que no tienen un proceso de gestión de cuentas. Entonces, no creo yo que fuera yo el único, ¿sabes? Supongo que será. Ingeniero, yo hago soporte a una empresa muy pequeña Sí, y eso es desorganización de la empresa. claro que es Porque la que yo desorganizado. le digo, esa pequeñita no tiene más de 10 empleados actualmente Ujú. y eso sale alguien, eso manda en correo por todos lados avisándole a todo el mundo que se retiró Sí, para no, que todo el mundo active los procesos de desactivación de cuentas. y esos procesos, pues seguro que lo dijeron, ¿no? O no, y tal. El caso es que yo después de 5 años, pues seguía accediendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, dice, no, qué bien, pues accedo y tal, ¿no? Oh, que te ríes, ¿no? Bueno, pues tira con la risa, ¿no? Porque a lo mejor luego pues hay algún problema en esa organización, alguien ha entrado, te hace un tal y te buscan a, bueno, y dicen, y este tenía acceso, ¿y por qué tiene acceso? Y te llaman y tal, y bueno, no es que te vaya a pasar nada, pero ya te molesta, ¿no? Dices, bueno, mira, ya estas cosas, como digo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego, pues, pueden llegar malentendidos
y te echen a ti las culpas de lo que no has hecho, ¿vale? Así que lo mejor es, por eso les llamé, y dije, mira, ya va siendo hora de que me quitéis, es que de hecho les dije, sé que tenéis mucha confianza en mí, que dejé un buen recuerdo en esa organización, ¿vale? En esta empresa, pero bueno, no para tanto, ¿vale? Ahí es donde deben aplicarse, digamos, los controles más reactivos o Claro. no reactivos, sino, no sé cómo se le dice a estas herramientas que son, por ejemplo, en la contraseña es que las contraseñas vencen periódicamente. Esto Claro, es algo que hace unos 5 años no veía mucho, pero y como ahora de sí, 5 años hacia acá, he visto que todas las entidades tienen ese tema de caducidad de contraseña cada 60 días, cada 90 días, sí, y con eso se previene eso, porque se les bloquea a los usuarios a la gente que no cambia la contraseña. exactamente, pero esta empresa no tenía nada, ni siquiera, Uy, no. ya te digo, era un desastre completo, pero bueno, cosas ocurren, ¿vale? Bueno, otro control, pues la evaluación continua de vulnerabilidades y su remediación. Esto es fundamental, ¿vale? Aquí pues vamos a escribir y vamos a hacer monitorizaciones continuas de vulnerabilidades. Lo suyo es tener escáner de vulnerabilidades. Ya veremos un ejemplo como es Nexus, ¿vale? Pero hay otros como Netspoit, ¿cuál? Donde pues, a lo mejor cada mes, cada 2 meses, pues, haces escaneos de diferentes VLANs que tenga esa organización para ver las vulnerabilidades, ¿no? Si la organización es pequeña, pues con un Excel te sirve para tener control y demás. Pero claro, en una organización grande que estuve yo, pues, y llevaba yo la gestión de vulnerabilidades, pues teníamos 100.000 y pico vulnerabilidades para gestionar. Entonces, eso con un Excel, evidentemente, no lo tenías. Teníamos un sistema de gestión de vulnerabilidades que tenía enganchados esos escáneres que se hacían automáticamente cada cierto tiempo esos escaneos y se volcaban contra una base de datos en el cual pues iba fusionando la información. Pues sería si una vulnerabilidad pues, se había corregido, las que no se habían corregido y sobre todo también nos permitía clasificarlas en base al riesgo en función del activo, ¿no? Sí, en función del activo del riesgo, perdón, del riesgo del activo y del riesgo de la vulnerabilidad, ¿visto? Y de la criticidad del activo, ¿no? Esto sobre todo nos permite tomar decisiones en tiempo real para remediarlas, ¿visto? Objetivo, pues, Esa entidad que tenía 100.000 vulnerabilidades, o, 100, o claro, digamos, o que manejaba, ¿cuántos activos tenía? Disculpe claro, la pregunta tenía para más dimensionar el de, tamaño. tenía más de 150.000, ¿entiendes? No, ok, es muy, muy grande. Claro, es que era una cantidad muy grande. Entonces, ya os digo que solo gestionar las comunidades era un mundo. No, yo trabajo ahí todo lo que queráis, O ¿vale? sea que, en pocas palabras, había una sola persona administrando solamente el listado de las No, no, vulnerabilidades. éramos un equipo de auditoría de 12 personas, ¿vale? Ok. Y al final de tantas auditorías, tantas historias, nosotros éramos los que gestionábamos también el inventario de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, lo hacíamos entre dos, tres personas, básicamente. Ten en cuenta que cada mes hacíamos un reporte a la dirección de cómo iban las vulnerabilidades. Pero claro, es que también tener en cuenta que luego las cosas no son tan fáciles, ¿vale? Que hay sistemas que no puedes remediar las vulnerabilidades porque dejan de funcionar, pero son sistemas críticos para la organización. Por ejemplo, había 2 o 3 sistemas que estaban hechos en Java, ¿vale? Pero es procesos, o sea, eran desarrollos, es procesos para esa organización, ¿vale? Bueno, para una serie de sistemas. Y claro, esos utilizaban una versión de máquina pues vieja, antigua. Entonces esa máquina tenía un montón de vulnerabilidades, y además súper explotables, ¿no? Pero no podía remediarlas. ¿Por qué? Porque ibas a la empresa que había desarrollado, a lo mejor por una chorrada te pedía 2 millones de euros. Entonces, que estabas atados de pies y manos. ¿Vale? Con lo cual, os lo que quiero decir que no siempre podemos correr como quisiéramos. Es que, bueno, es que cojo y he actualizado pues todas las aplicaciones. No, porque a veces pues, la empresa no ha pagado por el servicio de actualización, ¿vale? Porque no tiene dinero, por lo que sea. ¿Ok? Con lo cual las cosas Y, no son tan idílicas como nos creemos. Con lo cual, en esos sistemas que no podemos remediar las vulnerabilidades, tenemos que
poner otro tipo de medidas externas, ¿vale? Para ver que esas vulnerabilidades no están siendo explotadas. ¿Visto? Sí, eso le iba a preguntar, porque no, por ejemplo, yo tengo un caso particular Sí, en la entidad en la que estoy trabajando ahora. Ellos tienen una base de datos, o bueno, tienen la mayoría de sus bases de datos en un CG de Oracle. Imagínense, eso ya está súper. Pero, sí, pero exactamente, digamos, ellos tienen la red blindada. A esas bases de datos no solamente pueden acceder ciertas claro, IPs, exactamente. digamos, bueno, la red del área de tecnología sí está, digamos, casi todos nos podemos Estarán conectar. separadas en un VLAN, con un acceso a todos los Exactamente, puestos están en un específicos. Exadata, que es equipo exclusivo para eh, ellos. Tendrán a lo mejor eh, ese dentro de ese VLAN también, para ver si había algún tipo de ataques, o ver si hay tráfico anómalo, ese tipo de cosas. Bueno, tienes que hacer un tipo de cosas, ¿vale? exactamente. Pero lo que no podemos decir, no, bueno, es que como no hay dinero, pues no hago nada. No, pues no. Hay que hacer algo. ¿Vale? Sí, porque a veces no es costo, sino también, a Claro, veces no es el costo, sino por ejemplo, estas bases de datos, hay casi 15 aplicaciones que se conectan, entonces si uno actualiza una, las otras claro, 14 se quedan y sin acceso. exacto, exacto, es que no es fácil. Por eso digo que las cosas a veces no son, aunque a veces aquí en las clases parece que el mundo es idílico, bueno, pues tiene un parche, le aplico el parche. No, que no es fácil, ¿no? A veces aplicas el parche y deja de funcionar una cosa y la has liado. Entonces tienes que volver atrás y te quedas con la vulnerabilidad, ¿vale? Así que las cosas no son tan, no es ni todo blanco ni todo negro, ¿vale? Eso ocurre, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Bueno, otro control, pues la gestión de registros de auditoría, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? El tener hoy en día pues, sistemas de recolección de eventos de seguridad que nos permitan detectar ataques y sobre todo desencadenar eventos reactivos contra esos ataques, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos al control, bueno, esto hemos visto si tenéis son exactamente 12 salvaguardas, bueno, pues proteger y mantener un proceso de gestión de registro de auditoría, recortar registro de auditoría de líneas de comandos. Bueno, esto es fundamental, sobre todo los que usan la línea de comandos no es un usuario normal, son los administradores y los malotes, ¿visto? Ese tipo de cosas importantes, estandarizar la sincronización de tiempos, ¿vale? Esto es súper importante, ¿vale? Aquí, que no lo he visto, lo primero que hay que auditar cuando auditamos este control es esto. Irnos a ver si hay un sistema, un NTP, un Network Time Protocol, ¿vale? Que nos sincroniza todos los equipos de la organización. Me da igual si la hora sincronizada está bien o está mal, eso me da igual. El caso es que todos tengan la misma hora en esa organización. Si no, esto no sirve de nada. No podemos desencadenar procesos de correlación, ¿vale? Para ver, sobre todo temporal, para ver o detectar ataques. ¿Ok? Es fundamental, ¿vale? Que controlemos esto. Bueno, voy un poquito que se me come el tiempo. Protección de correo electrónico y navegador web, ¿vale? Evidentemente aquí básicamente poner el típico pasarela de correo que me filtra, pues por ejemplo, correos con ejecutables, con puntos JS, punto .py, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Incluso que me fuerza a configuraciones, ¿vale? O también, pues si es una aplicación web, pues el típico Web Application Firewall, etcétera. Defensas contra el malware. Esto es, está claro que el malware hoy en día pues es una de las defensas más peligrosas que tiene cualquier organización. Tendríamos que establecer en sistemas EDR, Point Detection and Response, ¿vale? Principalmente que estén integrados con SandBox, que tengan servidores de reputación para que en caso de que la SandBox diga que un fichero es malo, pues automáticamente en todos los PCs o escritorios, servidores de la organización, ese impida la ejecución de ese archivo, etcétera, ¿vale? Fijaros, antes había un software que ahora está integrado, que se llamaba EMET, que estaba en Windows 10, ¿vale? Pero al pasar a 11 y tal, pues ya lo han quitado, ¿no? Que este era simplemente un software donde tú decías, lo instalabas, ¿vale? Ahora dice que está integrado, pasa que no viste, tenía protecciones como Data Execution Prevention, ADSR, HMAC, bueno, tenía varios, ¿no? HF, ¿visto? Y tú ibas, pues para cada aplicación, pues ibas marcando las protecciones. Deciros
que yo con esta máquina hacía pruebas con este sistema, con este software, ¿vale? Y máquinas que me comprometía en minutos, le ponía mail configurado y bueno, o no lo conseguía o tardaba lo que no está escrito, ¿vale? Recuperación de datos. Bueno, pues evidentemente estos son controles importantes para en caso de que haya caídas de sistemas, pues recuperemos esos datos, ¿no? Tendríamos backup, tanto fuera como online como offline, fuera de nuestra organización y sistemas de backup interno, ¿no? Gestión de la infraestructura de red, pues a veces la gran olvidada. Switches, los routers también tienen configuraciones y tienen configuraciones seguras y también tienen usuarios y contraseñas. Malas configuraciones de estos sistemas, pues a ver, te permiten ataques de man in the middle, de HTTP snooping, etcétera, hay varios. Es muy importante tener implantados sistemas de control de acceso, Network Access Control, ¿vale? Son sistemas basados en el protocolo 802.1x, ¿vale? Que me permite el control del acceso a la red. Incluso hay anomalías, pues me mete cuarentena, me da alarmas, etcétera. Fundamental. Monitoría y defensa de la red. Aquí defenderíamos no solo la red por dentro, también del exterior con sus DMZs, las Wi-Fi, con sus IDS, IPS, escáneres de vulnerabilidades, sistemas de control de acceso, que no sé, bueno, Network Access Control, etc. Uy, se me ha ido el ratón. 14, formación, pero no solo de los que trabajan en seguridad, de todo el mundo, cada uno a su nivel. Gestión de proveedores de servicios, lo que os digo, esto es el día a día, un montón de problemas, de vulnerabilidades que nos vienen por aquí. Ojo con eso, ¿vale? Muchos de los grandes problemas o incidentes de intrusiones a la organización que he estado han sido mm, a través de estos señores, de los terceros que vienen. ¿Por qué? Porque eso les relajamos la seguridad. Entonces, ojo con eso. De seguridad de aplicaciones del software, pues bueno, yo creo que vamos a hablar poco. Yo creo que ya se ha hablado durante 5 temas, entonces no es cuestión de repetir, ¿no? Control 17, gestión de respuesta a incidentes. Fijaros que este control, ¿vale? De respuesta a incidente, pues no todas las organizaciones pues tienen esa capacidad, ¿no? Pero al menos, ¿vale? Fijaros que las pequeñas, las pymes, pues tienen. Tendría que haber alguien, por lo menos que el administrador de TI que gestionara esos accidentes, ¿vale? Que hubiera un contacto de este señor para poder decir, oye, mira, tengo un problema de seguridad, etcétera. Esto no es mucho, ¿vale? Pero, hombre, por lo menos alguien a quien acudir en caso de problemas, ¿no? Y luego, pues, pruebas de prestación de ejercicio. Fijaros que en las pymes, pues, esto poco se hace porque cuesta dinero y no se lo pueden permitir, evidentemente. Pero bueno, pues estamos en otro tipo de organizaciones, pues es fundamental pues tener este tipo de pruebas, ¿no? En conclusión, pues al final, pues estos modelos hay varios modelos de control, se he presentado varios, uno más en profundidad de C-Security, pero al final todos pretenden identificar riesgos, fraudes, vulnerabilidades, impactos, etc. Cualquiera sirve para cualquier empresa u organización, pero José, no directamente lo pongo, sino hay que adecuarlo a la casuística y a la naturaleza de la organización. No me vale todo para todo y así directamente. Hay que trabajarse la compañía, hay que comprenderla, su plan estratégico, su negocio, sus objetivos, sus problemáticas. Y en función de eso, estaré adecuado para hacer un modelo de control, para adaptar el modelo de control que yo haya elegido. No, pero el C-Security, como veis, son 18 controles, además pues, tenéis una buena documentación para poder trabajarlo, ¿visto? Pero evidentemente hay que adaptarlo, no, no vale todo igual, ¿visto? Revisar con rigurosidad, pero con profesionalidad. Y a veces, ojo, no olvidaros de esto, el sentido común, que a veces vas a sitios y parece que es el menos común, ¿ok? Importante. Bueno, desde aquí tenéis ejemplos de estándar de auditoría que os he dejado, ¿vale? Y bueno, pues a partir de aquí, pues finalizamos la clase y preguntas, por favor. ¿Alguna preguntilla?
Un comentario. Sí, Juan Cristóbal, de hecho estaba aquí, igual es que pasa un poquito rápido, ¿vale? Es control 14, concienciación de seguridad y formación de habilidades. ¿Visto, Juan Cristóbal? Aquí pues se quieren las personas, ver las personas identificarlas por rol de seguridad, ¿vale? Y a partir de ello, pues identificar qué son los conocimientos que necesitan y ejecutar y diseñar un plan de formación, ¿vale? Quizás que haya pasado un poquito rápido de esta parte, ¿vale? Gracias, con Cristóbal. ¿Alguna preguntilla más? De hecho, aquí, pues mira, tienes aquí dice el control 14, pues un programa de conciencia de seguridad, capacitar a personas en mejores prácticas de manejo de datos, capacitar a los miembros de personas para reconocer el poder de seguridad, realizar capacitación de seguridad de habilidades específicas por rol, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más? Nada. Sí, Bueno, pero pues yo tengo una pregunta. sí, dime. Hablando de las vulnerabilidades y hablando pues que en las empresas grandes pueden haber miles, cientos de miles vulnerabilidades abiertas y Ujú. claro, tú las parchas, pero al siguiente mes vuelven y salen más y más. O sea, Claro, ¿qué herramientas, bueno, primero, qué herramientas. herramientas Sí, se usan para gestionar, que tú decías que hacías parte de esa gestión? sí, Porque, claro, cuando es una empresa pequeña y tienes 100, 200 sí. dispositivos, sí, inventarios, pues es fácil, pero cuando son miles y son empresas gigantes de millones de activos, pues va a ser bastante difícil administrar eso. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese? Yo he trabajado con tres herramientas, ¿vale? Una de Tenable, ¿conocéis la empresa Tenable? Si la No, conocéis. Es Tenable, bueno, lo pongo aquí y tal, que se llama Security Center, ¿vale? La, la herramienta se llama Security Center, ¿vale? Y trabaja con escaneadores, ¿vale? Se llama Nexus, ¿visto? Eso Anex. trabajé con ella, ¿vale? Es una herramienta, pues, que la pagas en función de el número de activos, bueno, el número de unidades que vas a gestionar, ¿vale? Entonces, hasta 20.000 pues vale un dinero, hasta 40 otro, así sucesivamente, ¿no? Luego trabajé con una de Telefónica, ¿vale? Que es Hesbull, ¿visto? De la empresa, y otra de la empresa GMV, ¿visto? La que más, digamos, coste-beneficio me reportó fue la Hesbull de Telefónica, ¿no? Que venía de la empresa esta que compró, que se llamaba Eleven Pub, ¿vale? No sé si... ¿Ok? Pero al final son herramientas que te permiten desarrollar cuadros de mando, que te permiten gestionar riesgo, etcétera, que te sacan informes, etcétera. Vamos, te ayudan mucho en el proceso diario. Es decir, que en vez de tener 5 personas o 6 gestionando eso, pues con este sistema lo hace uno solo. ¿Vale? Vale, ¿Ok? gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenemos una pregunta más, lo dejamos aquí.